Hola, mi nombre es Juan Ignacio. Bienvenidos a la segunda clase del curso Derivadas desde cero. En la clase anterior estudiamos el concepto de derivada y las reglas de derivación. El objetivo de esta clase es que pongamos en práctica estas reglas de derivación en funciones un poquito más complicadas, ¿sí? Así van asentando estas reglas. La primera función que tenemos es esta de aquí. G de x igual coseno al cuadrado de x menos la raíz cuadrada de x. Lo primero que tenemos que hacer es observarla, ver qué estructura tiene, para identificar qué reglas vamos a usar. En principio vemos que aquí tenemos una resta. En las reglas de derivación yo les dije la derivada de una suma. Bueno, también aplica para la derivada de una resta. Porque por ejemplo, si yo digo x más 3, una suma, es equivalente a pensarlo como una resta también. Yo puedo pensar que estoy restando, por ejemplo, x menos 3. Bien, porque menos por menos es más. O sea, suma o resta es lo mismo. Aplicamos la derivada de una suma. Es decir, vamos a derivar esto por un lado y esto por otro de forma independiente. Ahora, al observar este coseno, vemos que está al cuadrado. Y entonces ahí tenemos una función compuesta. Lo que tendríamos es, fíjense, un coseno de x que se metió adentro de la función x cuadrado. De modo que nos quedó coseno al cuadrado. Este cuadrado está aquí y no está aquí porque en la función coseno, al igual que el seno y la tangente, el cuadrado se pone aquí para no confundir. Si lo ponemos aquí, podemos pensar que el que está al cuadrado es la x. Y es muy diferente, es decir, una cosa es decir coseno cuadrado de x y otra cosa muy distinta es decir coseno de x al cuadrado. En este caso la composición habría sido al revés. El x cuadrado se habría metido dentro del coseno, ¿sí? Antes de derivar la función, lo que nos conviene hacer es acomodarla un poco, ¿sí? Hay veces que derivar de forma directa no es conveniente. Este es uno de ellos, porque para poder visualizar la derivada, aquí, en vez de escribir raíz de x, por propiedades de las potencias, podemos escribir como que x está elevado a un medio. Es equivalente. En los comentarios les dejo un link al curso de potencias para que repasen estas cosas. Entonces, ahora sí vamos a derivar. Vamos a derivar de forma independiente. Aquí tienen la tabla de derivadas que vamos a usar para este ejercicio. Fíjense que aquí en vez de poner, como veníamos haciendo, derivada de f respecto de x, puse otra notación que se usa mucho. Esto se lee f' de x, significa la derivada, es equivalente a esto. Con lo cual, comencemos a derivar. Aquí ponemos g' de x, es decir, la derivada de g, igual. Nos toca derivar esto, que es una función compuesta, con lo cual vamos a usar la regla de la cadena. Entonces, derivamos desde afuera hacia adentro. Entonces, toca derivar x cuadrado. Bueno, para x cuadrado tenemos que usar esta regla de aquí. Ustedes saben que lo usamos bastante. La derivada de x cuadrado es 2x. Pero entonces, por regla de la cadena, acuérdense que ¿qué hacíamos? En vez de poner 2x, poníamos 2 por lo que tengo adentro. No 2x, sino 2 coseno de x. Así que ponemos 2 coseno de x, que es lo que está adentro. Y luego, ¿qué hacíamos con la regla de la cadena? Multiplicábamos por la derivada de lo que tengo adentro. La derivada del coseno es menos seno. Así que por menos seno de x. Fíjense la importancia de poner esto entre paréntesis porque esto es negativo, ¿sí? Así no nos confundimos. Ya está derivada este coseno cuadrado. Fíjense, aplicando la regla de la cadena. Luego toca derivar esto de aquí, ese x a la 1 medio. Con lo cual, ponemos menos. Y fíjense que x a la 1 medio sigue esta regla, donde n vale 1 medio. La derivada, como nos dice que es, poner n adelante, o sea 1 medio, por x, y aquí 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Así que lo ponemos ahí, menos 1 medio. Y ya está derivado. Lo único que podemos hacer siempre, luego, es acomodar un poco esta derivada, ¿sí? Por ejemplo, a mí este menos acá no me gusta nada, porque me obliga a poner un paréntesis, es feo. Entonces este menos yo lo puedo poner adelante del todo, porque tengo todo multiplicando. Entonces ese menos lo puedo mandar adelante y poner 2 coseno de x
por seno de x menos 1/2. Y este x a la menos 1/2 puede hacer dos cosas. Primero, como es negativo, esta expresión me lo da vuelta, ¿sí? Recuerdan que eso también lo vimos por propiedad de las potencias. Y como está elevado a 1/2, tal y como aquí, lo puedo volver a escribir como una raíz, si quiero. Entonces me queda de esta forma. No es obligatorio, ¿sí? Pero a mí me gusta siempre acomodar las derivadas, porque van a ver más adelante que cuando estemos utilizando las derivadas para encontrar información, por ejemplo, extremos relativos, ¿sí? Va a ser conveniente acomodar las derivadas. Así que está bueno que se vayan acostumbrando. Vamos a pasar ahora a una segunda función, ¿sí? En este segundo ejercicio, la función que tenemos es h de x igual e elevado a x cuadrado multiplicado por x al cubo. De vuelta, identificamos la estructura. En este caso no vemos sumas y restas de funciones, sino que vemos un producto aquí. Esta función multiplicada por esta función. Con lo cual vamos a utilizar la regla de la derivada del producto, que nos decía que cuando tenemos dos funciones multiplicándose, la derivada es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Así que vamos a aplicar esa estructura y luego vemos bien cómo es que vamos a derivar. Entonces copiamos que la derivada de h es igual la derivada del primero, que lo vamos a escribir así, por ahora no derivamos, derivada de e a la x cuadrado por el segundo sin derivar, x cubo, más el primero sin derivar, que es e a la x cuadrado, multiplicado por la derivada del segundo, la derivada de x cubo. Y a partir de acá vamos a trabajar. Fíjense entonces que tenemos que encontrar esta derivada y esta derivada. Comencemos por esta. Tenemos que derivar e elevado a la x cuadrado. De vuelta, nos apareció una función compuesta. E elevado a la x cuadrado es una función compuesta donde x cuadrado se ha metido dentro de a la x, ¿no? Fíjense, si yo lo pongo ahí, queda e a la x cuadrado. Con lo cual, para derivarlo, vamos a aplicar la regla de la cadena, derivando desde afuera hacia adentro. Toca primero derivar la función de afuera, que es e a la x. La derivada de e a la x es e elevado a lo que tengo adentro. ¿Sí? Fíjense, esta función es muy particular, a mí me encanta. Es la única función cuya derivada es ella misma. Fascinante. Me gustaría más adelante entrar en detalle sobre esta función, porque la verdad que hay mucho para hablar de esta. Pero bueno, hay tanto para hablar, vamos de a poco. Entonces, la derivada de a la x es e elevado a lo que tengo adentro. Y lo que tengo adentro ahora es x cuadrado. Así que ponemos e elevado a la x cuadrado. Pero la regla de cadena dice que yo tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de x cuadrado, que la saben perfectamente, es 2x. Esto fue la derivada de e a la x cuadrado, que está multiplicada por x cubo. No podemos olvidar eso, ¿sí? Por x cubo. Más e a la x cuadrado por la derivada de x cubo. De vuelta, para x cubo usamos esta regla. Es x a la n, donde n valdría 3. Con lo cual quedaría 3 por x elevado a 3 menos 1, o sea, 2. Y ahí tenemos esto perfectamente derivado. Ahora, vamos a acomodar. Este 2 que tenemos aquí, a mí me gusta ponerlo adelante, ¿sí? Lo pongo aquí. Después tengo x por x cubo, sería x a la cuarta. De vuelta, propiedades de potencias. Por e a la x cuadrado, que bueno, lo vamos a dejar de esta forma. Y aquí no hay mucho que podamos hacer. Podemos poner, por ejemplo, 3x cuadrado adelante por e a la x cuadrado. Lo que a mí me gusta hacer cuando aparecen, bueno, justamente cuando tengo que derivar estas cosas con e, que siempre pasa que se empiezan a repetir, me gusta sacarlo como factor común, ¿sí? En los ejercicios que vamos a ver más adelante, cuando estemos estudiando extremos relativos, van a ver la utilidad de hacer esto, ¿sí? Entonces, puedo poner e elevado a la x cuadrado multiplicado por, fíjense, estamos sacando factor común, o sea, esto y esto lo pongo aquí afuera, multiplicando por lo que quedó un 2x cuarta más
un 3x cuadrado. ¿Podría sacar más cosas como factor común? Sí, podría, porque este tiene x, o sea, puedo hacer más cosas. Pero con sacar e a la x cuadrado a mí ya me gusta, ¿sí? Me conformo. De vuelta, la derivada acabó aquí. El resto es solo acomodar la derivada, ¿sí? Reducir la expresión. Que, les repito, está bueno que se vayan acostumbrando a hacerlo, ¿ok? Bueno, aquí está concluida entonces esta segunda derivada. Vamos a pasar a la tercera. En esta función, s de x, tenemos seno de x por el logaritmo cuadrado del seno de x. Identificamos la estructura. Vemos que tenemos un producto de dos funciones, el seno de x y el logaritmo cuadrado del seno de x. Con lo cual vamos a aplicar la derivada del producto. Pero fíjense que una de estas funciones es logaritmo cuadrado del seno de x. Tranquilos, es una función compuesta de varias partes, ¿sí? En principio, vamos a hacer como hicimos recién. Vamos a aplicar la derivada del producto y luego nos preocupamos por derivar, ¿sí? Entonces, ponemos que s' de x, es decir, su derivada, es igual a la derivada del primero, ¿sí? Vamos a poner derivada del seno de x por el segundo sin derivar. Así que por el logaritmo al cuadrado del seno de x. ¿Bien? Más el primero sin derivar, es decir, el seno de x lo dejamos igual, por la derivada del segundo, la derivada de toda esta función. Va a ser la derivada del logaritmo al cuadrado del seno de x. Y ahora vamos a ver cómo derivamos esto. Comencemos por esto. Derivada del seno. Bueno, la derivada del seno la tenemos en tabla, es el coseno. Así que simplemente ponemos coseno de x por esto tal cual. Más el seno de x multiplicado por esta derivada. Ahora fíjense que esta derivada es la derivada de una función compuesta. Analicémosla bien, ¿sí? Primero tenemos que un seno, el seno de x, se ha metido dentro de la función logaritmo natural o logaritmo neperiano de x, ¿no? Porque tendríamos logaritmo del seno, ¿lo ven? Logaritmo del seno. Ahora, luego eso está elevado al cuadrado. O sea que todo este paquete se metió dentro de otra función, que es la función x al cuadrado, ¿bien? Así que para poder derivarlo vamos a aplicar la regla de la cadena desde afuera hacia adentro. Comenzamos por la derivada de x cuadrado, que es 2x, ¿bien? Pero, de vuelta, como estamos haciendo la derivada de una función compuesta, vamos a poner 2 por, y no x, sino lo que tiene adentro. O sea, empezamos a poquito. 2 por lo de adentro. ¿Y lo de adentro qué es? Logaritmo del seno de x. Logaritmo del seno de x multiplicado por, ¿bien? Ahora, la regla de la cadena dice que tenemos que pasar adentro y derivar el logaritmo, ¿bien? La derivada del logaritmo es 1 dividido lo que tengo adentro, que es el seno. O sea, por 1 dividido el seno de x. Finalmente, debemos multiplicar por la derivada de lo que tenemos aquí adentro, que es la derivada del seno. Y la derivada del seno es coseno, así que por coseno de x. Y ya está derivado, ¿sí? Así que tranquilos, por más que parezca una función súper complicada, sean organizados, háganse esquemas, vayan paso a paso y van a ver que sale, ¿sí? Y con el tiempo van a derivar como unas máquinas. Le van a dar una cosa así y van a derivar sin problema. El tema es generar buenos hábitos, ¿sí? Ser prolijo, ordenado y todo va a salir, ¿bien? Ahora, esto, organizarlo, puede costar un poco más. Sí, es verdad. La realidad es que en ejercicios donde tengan que buscar máximos y mínimos, cosas así, no les van a dar funciones como esta. Lo dudo mucho. La realidad es que estas funciones es más que nada como para que agilicen los métodos de derivación. Nada más que eso. Vamos a ver ahora la última función, donde quiero mostrarles un truco para que vean lo importante que es conocer las propiedades de las potencias. Vamos a ver la derivada de esta función de aquí. F de x igual logaritmo natural de la raíz de x. Les dije que es importante que sepan propiedades de potencias, pero a su vez propiedades de logaritmos.
Vamos a hacer esta derivada de dos formas, para que después comparen y vean que realmente hay una forma que es mucho más fácil. Primera forma. Bueno, antes de derivarlo, lo que dijimos que íbamos a hacer siempre que veamos una raíz es escribirlo como un exponente, es decir, x a la 1/2. ¿Bien? Si nosotros queremos derivar esto, veamos que tenemos una función compuesta. Vemos que este x a la 1/2 se ha metido dentro del logaritmo. Entonces comenzamos a derivar por la regla de la cadena. Como dijimos antes, siempre. Desde afuera hacia adentro, ¿sí? El x a la 1/2 se ha metido dentro del logaritmo. Entonces vamos a derivar primero el logaritmo. Su derivada es 1 dividido lo que tengo adentro. Es decir, x a la 1/2. Multiplicado por la derivada de lo que tengo adentro. Que hoy la hicimos. La derivada de x a la 1/2 nos dio 1/2 de x a la menos 1/2. Luego yo tengo que acomodarlo, Vamos a acomodarlo un poquito para que nos quede bien completo. ¿Cómo lo vamos a acomodar? Bueno, este 1/2 que está aquí adelante yo lo puedo poner aquí, en el denominador, ¿no? Este 2. Y x a la menos 1/2, recuerden que yo lo puedo voltear nuevamente. Lo puedo escribir como x a la 1/2 de esta forma. Luego fíjense que aquí abajo, x a la 1/2 por x a la 1/2, por propiedades de las potencias, se suman los exponentes. Queda x a la 1, o sea, x. Y ahí tengo la derivada. Me estaría dando 1 dividido 2x. Déjenme mostrarles ese segundo camino que les mencioné. El segundo camino es, también partiendo de aquí, es decir, de que f de x es igual al logaritmo de x a la 1/2, aplicar una propiedad de los logaritmos. Esta propiedad me dice que cuando yo tengo el logaritmo de un argumento que tiene aquí un exponente, ese exponente puede salir fuera del logaritmo, es decir, puedo escribirlo como 1/2 multiplicando al logaritmo de x. Es como que este 1/2 bajó, ¿sí? Y tengo esta función. Luego, para derivar esta función, bueno, fíjense que tengo un producto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la derivada de esta función es igual. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahora, la derivada del primero, fíjense que es un número. La derivada de un número es siempre 0. ¿Por qué? Porque no se los dije antes. Pero reflexionemos, ¿por qué la derivada de un número cualquiera, el 4, el 5, raíz de 2, por qué es 0? Recordemos el concepto de derivada. La derivada nos dice cuánto cambia la función cuando cambia x. Cuando yo tengo un número como este, por ejemplo, 1/2, podemos decir que tenemos una función que es h de x igual 1/2. Cuando estudio su derivada, estoy estudiando cuánto cambia la función cuando cambia x. Pero fíjense que esta función es constante, 1/2, siempre. Si x cambia, no le importa esta función, sigue valiendo 1/2, no cambia. Como la variación es nula cuando cambia x, estamos diciendo que esto es 0, que el cambio no existe, ¿sí? Así que eso para tenerlo en cuenta, que no se los había mencionado. Volviendo al ejemplo. La derivada del producto sería la derivada del primero, 0. Por el segundo sin derivar, eso me va a dar 0. ¿Bien? Más el primero sin derivar, que es 1/2, multiplicado por la derivada del segundo. Y que tengo un logaritmo. La derivada de ese es fácil, es 1 dividido x. Fíjense entonces que cuando lo acomodo me queda 1 dividido 2x. Lo mismo que aquí, sin toda esta complicación. Simplemente derivé 1/2 del logaritmo de x. Y ya está. Todo por saber aplicar una propiedad de logaritmos. Con lo cual les recomiendo que vayan al curso donde explico todas estas propiedades paso a paso. Bien, bueno, aquí ha concluido la segunda clase. La semana que viene va a estar la tercera, donde vamos a estudiar cómo buscar máximos y mínimos de una función, ¿sí? Así que hasta la próxima.